Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Misli Lira García, soy estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video es para presentar esta infografía, la cual lleva por título Cuidados paliativos y futilidad médica. Bien, empezamos por las definiciones de qué son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un enfoque de la atención médica, la cual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades graves o terminales, que son limitantes para la vida y que no responden ya a un tratamiento modificador de la enfermedad, y así como brindar apoyo a los familiares. A veces cuando pensamos en cuidados paliativos inmediatamente lo asociamos con personas ancianas, con adultos mayores que ya están en edades avanzadas, muchas veces con enfermedades crónicas, las cuales pues ya están en sus últimos días de vida. Sin embargo, los cuidados paliativos, como la definición lo dice, habla de los pacientes. También es aplicable a pacientes tanto adultos como pediátricos. Y algo muy importante es que se considera el apoyo a los familiares, es decir, no solamente se centra en los cuidados médicos y el bienestar del propio paciente, sino que también involucra a los familiares. Es por eso que podemos hablar de que los cuidados paliativos tienen un enfoque integral, tanto en el paciente adulto como en el paciente pediátrico. Y pues básicamente la finalidad o el objetivo de los cuidados paliativos se enfoca en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan este tipo de enfermedades. Bien, la futilidad terapéutica o futilidad médica son procedimientos o intervenciones que no tienen una probabilidad de éxito y que pueden causar más daño que beneficio. Hay ocasiones en las que tanto el paciente como el familiar buscan a toda costa mejorar la enfermedad del paciente, cuando a veces estos procedimientos son innecesarios, es decir, que van a causar más daño que beneficio. A eso es a lo que se le conoce como la futilidad terapéutica, es decir, hacer cosas que pueden perjudicar más de lo que van a beneficiar al paciente. Bien, como hablamos de un enfoque integral en adultos y pediátricos, los cuidados paliativos consideran las necesidades tanto físicas como emocionales, sociales y espirituales de los pacientes, no solamente la atención médica como tal. Bien, es por eso que se trabaja en estrecha colaboración con múltiples profesionistas, que puede incluir médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos incluso. Y como podemos ver, los cuidados paliativos no son una actividad propia de los profesionales de la salud involucrados directamente con la atención médica del paciente, es decir, no es únicamente los médicos, las enfermeras, quienes brindan este tipo de cuidados. También existen otras áreas como el trabajo social o como la psicología, que pueden apoyar o que son parte del tratamiento integral de los cuidados paliativos de los pacientes. Existen ciertos criterios que nos van a determinar la terminalidad, es decir, en qué momento puedo yo considerar que un paciente se encuentra en una etapa terminal de una enfermedad. Bien, esto lo vamos a dividir en si se trata de una enfermedad oncológica o es una enfermedad no oncológica. Por una parte, en la enfermedad oncológica, los criterios que se consideran es que haya presencia de una enfermedad oncológica avanzada, que histológicamente esté ya comprobado, haber recibido ya un tratamiento eficaz, la presencia o problemas de síntomas intensos o que no mejoran, el impacto emocional del paciente,
y el pronóstico vital limitado en los últimos meses de vida, es decir, que poco a poco el paciente, en vez de mejorar, va deteriorando su estado de salud. Y en la enfermedad no oncológica nos habla de que debe tener un diagnóstico específico, es decir, saber exactamente qué es lo que tiene el paciente y no requerir de estudios o investigaciones para saber cuál es la enfermedad. La progresión de una enfermedad que esté documentada clínicamente, es decir, el progreso que haya tenido la enfermedad. Por ejemplo, si una persona fue diabética, pues desde cuándo se diagnosticó y cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Que tenga múltiples visitas al servicio de urgencias, es decir, que constantemente tenga que estar requiriendo atención médica de urgencia por la inestabilidad de la enfermedad, o que requiera de mayores cuidados de enfermería en casa. Bien, dado que muchas veces los recursos económicos están limitados, los cuidados de enfermería en casa pasan a estar a cargo de los familiares, ¿no? Los familiares tienen que aprender y capacitarse en los cuidados del paciente, en cómo movilizar a un paciente, en cómo aspirar a un paciente, en cómo aplicar medicamentos por las diferentes vías, si es vía oral, si es por vía intramuscular o vía subcutánea en el caso de la insulina, por ejemplo. Entonces, estos son los criterios que nos dan la terminalidad de un paciente. Y en el caso de los pacientes pediátricos existen ciertos criterios que son más específicos para los pacientes pediátricos, y estos incluyen síntomas múltiples o cambiantes, ¿no? Son muy dinámicos en el caso de los pediátricos. La pérdida de la autonomía, que el paciente ya no pueda hacer cosas por sí solo, cuando antes sí podía hacerlo. El impacto emocional o sufrimiento, muchas veces cuando un paciente pediátrico se enferma, pues decae mucho emocionalmente, ¿no? El pronóstico de vida limitado a 6 meses. El pronóstico de vida no va a determinar la terminalidad. Bien, o sea, es solamente un pronóstico, pero eso no va no es suficiente para decir que un paciente pediátrico está en términos de terminalidad, ¿no? En una fase agónica, que esto ya es cuando está más deteriorado, hay una escala que es la escala de Mentem, que evalúa algunos criterios y nos dice que si tiene más de 4, pues ya puede considerarse como un paciente terminal, que es la nariz fría y blanca, las extremidades frías, lividez, labios cianóticos, estertores postmortem y apneas mayores de 15 segundos en un minuto. Entonces, estos criterios, si cumple con más de estos criterios, más de 4, ya podríamos considerar pues como la terminalidad del paciente pediátrico. Bien, ahora vamos a hablar del manejo de los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas que se deben manejar o que se pretenden manejar en un paciente de cuidados paliativos? Para empezar, vamos a definir que el objetivo principal es brindar el máximo alivio y mejorar la calidad, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los pacientes. Bien, algunos de los síntomas más comunes que se tienen que manejar son la debilidad, la astenia o la fatiga, el dolor, que puede ser de origen oncológico o no oncológico, la anorexia, la caquexia, la astenia, náuseas y vómito, estreñimiento y constipación, ansiedad, disnea y delirium o estado confusional agudo. El dolor es la piedra angular del tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el objetivo es brindar el alivio y mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente, vivir con dolor pues no es tener una calidad de vida. Entonces, muchos de los tratamientos se centran en el dolor, en tratar el dolor de estos pacientes.
y no solamente para los pacientes, sino también para los familiares. El dolor es siempre la principal preocupación de los familiares o de los cuidadores. En mi trabajo he tenido la oportunidad de trasladar pacientes oncológicos ya en etapas terminales que van a atenderse a otro país y regresan a su país pues ya por máximo beneficio. Entonces siempre se hace mucho hincapié en la analgesia, ¿no? en el medicamento para el dolor. Y muchas veces este tipo de pacientes requieren de dosis mucho más constantes. No sé, por ejemplo, el medicamento que más comúnmente es recetado para este tipo o para pacientes oncológicos, por ejemplo, es la morfina. Entonces, cuando la morfina se utiliza para dolores moderados a severos, la indicación puede ser de cada 8 horas, cada 12 horas o solo por razones necesarias. Y en ocasiones los pacientes oncológicos la requieren cada 2 horas. ¿Sí? No es solamente porque sea que requiera más medicamentos, sino porque puede existir alguna causa subyacente relacionado a la enfermedad, como alteraciones metabólicas, las cuales le impidan asimilar o procesar el medicamento de manera más eficiente. Entonces es por eso que requieren a veces de un tratamiento más constante. Incluso hay pacientes que requieren de una infusión continua de analgésicos, así como existen bombas de insulina que dosifican la insulina automáticamente, también puede ser necesaria para el dolor. Es muy importante que se realice la evaluación amplia de este tipo de pacientes para que se puedan manejar estos síntomas de manera más eficiente, y siempre se busca tratar la causa subyacente. Como comentamos al principio, muchos de estos pacientes requieren de los cuidados en su domicilio, y los cuidados médicos pasan en gran medida a formar parte de las actividades de los familiares. Entonces hablamos de un enfoque multidisciplinario porque son muchas personas las que conforman el equipo de atención para los cuidados paliativos de un paciente, incluso si el paciente está en el domicilio. Sigue habiendo un médico de atención primaria, el equipo de enfermería, en el caso cuando el paciente se encuentra o requiere de hospitalización, el trabajador social que orienta a los familiares en cuestión de los procesos administrativos, por ejemplo, un psicólogo o consejero. Muchas veces los pacientes debido a su condición médica pues tienden a sufrir de ansiedad o depresión, lo cual pues contribuye al deterioro de su enfermedad. Entonces los psicólogos siempre son requeridos, y no solamente para el paciente sino para también con los familiares. Los terapeutas ocupacionales o fisioterapia, muchos pacientes pues al ya no tener una autonomía, al ya no valerse por sí mismos, pues requieren de asistencia profesional. Y pues los cuidadores o en el caso de algunos pacientes pues que puedan tener atención de enfermería en su domicilio. Bien, también es importante hacer mención de los aspectos de la bioética en la atención de este tipo de pacientes. Los aspectos bioéticos tienen como objetivo ayudar a los profesionales de la salud a brindar una atención de calidad, y el deber prioritario es aliviar o evitar el sufrimiento de estos pacientes, siempre con estricto apego al respeto hacia el paciente, hacia su dignidad y de sus familiares. Como parte de estos aspectos bioéticos, tenemos que los pacientes deben tener acceso a estos cuidados paliativos. La veracidad, el respeto a la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y el no abandono.
Debemos ser honestos en cuanto a la condición del paciente, pero siempre de una manera respetuosa y ser empáticos, ¿sí? No podemos, no es ético que tú hables con un paciente y le digas, pues ya se va a morir, ¿no? Sí, sabemos que al final eso es lo que va a pasar, sin embargo debemos de ser empáticos, debemos tener respeto y ser, hablar con la verdad, pero ser honestos y empáticos con la situación. Es parte de la ética en el tratamiento, en la atención de este tipo de pacientes. Respetar la autonomía, siempre hay que respetar el deseo del paciente cuando el paciente está en posibilidades de decidir qué es lo que quiere, si quiere continuar con un tratamiento médico o si ya no lo desea, o bien respetar la autonomía del cuidador responsable o el representante legal del paciente. Algo muy importante es que esto está considerado incluso en la Constitución Política de México, de los Estados Unidos mexicanos, en cuanto a la protección de la salud. Está establecido, los cuidados paliativos deben ser disponibles para todo el paciente que lo requiera. Entonces es pues prácticamente un derecho constitucional tener acceso a los cuidados paliativos. Y bien, para finalizar vamos a hablar de la condición bioética en la atención prehospitalaria de los cuidados paliativos. El técnico superior universitario en urgencias médicas, como cualquier profesional de la salud, está obligado a seguir estos criterios, de seguir es decir, que todos los aspectos bioéticos que se consideran nos involucran al personal del servicio de urgencias prehospitalarias directamente como profesionales de la salud. Entonces debemos de darle un seguimiento a ello. Y en ocasiones puede ser más ético enfocarse en mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente en lugar de prolongar esta vida a toda costa. Siempre respetando la autonomía del paciente y el alivio del sufrimiento. A veces la toma de decisiones éticas suele ser difícil porque cuando estamos en un servicio de urgencias y sabemos que el paciente tiene un diagnóstico con un pronóstico malo, el cual se encuentra ya en etapas terminales de la enfermedad, podemos pensar que no es necesario llevarlo al hospital. Entonces aquí entra la parte ética en la cual debemos de ser empáticos al expresar toda esta situación al familiar y al paciente. Pero si aún así el paciente o el familiar desea que se continúe con el tratamiento, debemos de hacerlo, ya que debemos de respetar esta autonomía y esta decisión del paciente. Eso sería todo. Muchísimas gracias.